Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días, está cerrado tu micrófono. Y bueno, sí, en lo que Leti abre su micrófono, pues mientras vamos a ir Buenos leyendo. días, Ahí perdón. está. Adelante, Leti, buenos días. Muy buenos días. Pues vamos a comenzar con las directrices, una pequeña recopilación de las indicaciones adicionales que han aparecido, que me parecieron importantes volver a repetir. Adelante, Leti. Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Bueno, pues de hecho lo hemos visto porque el curso nos va llevando poco a poco, que nos da un tipo de pensamiento que tenemos que estar cultivando en nuestra mente. Y a la siguiente lección, esa misma, pero con una ampliación, porque básicamente lo que va haciendo es ampliar las ideas. Y va ampliando la idea que nos dio en un principio y va transformándola. Entonces, nos va llevando de la mano, no tenemos que hacer realmente ningún esfuerzo. Y como nos va llevando de la mano y lo vamos aplicando, entonces esa idea que básicamente es paz, va aumentando en nuestra mente y entonces va haciendo que la transferencia se vaya haciendo de una manera gradual. Y ya lo hemos visto que el entrenamiento precisamente es eso, es entrenar la manera en que vemos el mundo. O sea, empezamos a tener una idea de paz y nos tenemos que concentrar y en prolongar ese estadio de paz en nuestra mente. Es como cualquier otro tipo de entrenamiento, pero nos están enseñando a pensar de la manera correcta. Y bueno, pues básicamente ha sido ese entrenamiento. Primero nos enseña algo, nos quita la basura, y después empieza a ir aumentando la manera de prolongar un estado de paz. Y bueno, pues ya tenemos bastante, más de 20 lecciones en ese crecimiento. Y hoy vamos con la lección 49. Adelante, Leti, te escuchamos. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Es la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esa es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena, está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Hoy necesitaremos por lo menos 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una, e incluso más si es posible.
De hecho, trataremos de oír la voz de Dios recordándote a Dios y a tu ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos, llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz. Te la dio para que la oyeses. Escucha en profundo silencio, permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. No vives aquí. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente. La voz de Dios me habla durante todo el día. Hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralos siempre que sea posible y asegúrate de sentarte quedamente y de repetir la idea cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Y bueno, de hecho, esta lección es muy sencillo. Lo que estamos haciendo es invocar a la paz. Siempre que te sientas de alguna manera tentado, ahora sí que estamos utilizando el lenguaje del curso, te sientas tentado a sentirte inquieto, pues hagas a un lado esos pensamientos y que con la misma facilidad con la que te sientes inquieto, pues ahora invites a la quietud, porque básicamente es una decisión. Muchos piensan, es que no tengo tiempo para hacer el curso, pero sí tienen tiempo y le dedican una cantidad enorme de energía mental para pensar en los problemas. Y la lección lo que está diciéndote, bueno, pues si tú ya tienes la capacidad de concentrarte en tus problemas, pues ahora simplemente lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque. No se te está pidiendo algo que es difícil. El curso nos dice varias veces que lo difícil es precisamente estar encadenado a los problemas, porque es tratando de hacer algo que no existe, estás tratando de hacerlo real. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, es una conclusión muy lógica. Digo, si le estoy dedicando tiempo mental y con eso estoy interrumpiendo mis actividades normales o estoy irrumpiendo mis actividades con esos pensamientos, ¿cuál es la diferencia? Esto es muy fácil, por ejemplo, cuando hay personas que tienen su vida desordenada, que tienen desorden en su casa, tan sencillo es poner los zapatos en el lugar adecuado como tan sencillo es ponerlos en el lugar inadecuado. Una persona que tiene desorden en su hogar es una persona que no se ha dado cuenta que más bien piensa que el orden implica mucho trabajo. Y es exactamente el mismo esfuerzo tener un hogar ordenado que un hogar desordenado. Es exactamente el mismo esfuerzo. No es más difícil uno o no es más difícil el otro. De hecho, cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, dice, ah, caray, ¿por qué cuando llego y pongo mi guitarra sobre el sillón, yo me pongo a pensar, ¿por qué pienso que es más fácil poner el sillón que ponerla en su lugar? Es exactamente el mismo asunto que con la mente. ¿Por qué le aplico a mi mente tiempo mental para pensar en mis problemas si es tan sencillo pensar en la paz? Entonces, por eso dice que es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. Eso es completamente cierto.
Y nosotros lo avalamos, Leti y yo lo avalamos, y otros maestros en el curso aquí presentes. Tenemos a Dorian, que él también podría decir, efectivamente, o sea, ¿para qué pierdes el tiempo pensando en los problemas cuando tienes a la voz que habla por Dios, que te recuerda que Dios siempre está contigo? Y de hecho, es lo que estamos viendo en las últimas lecciones. Dios es mi fuente, Dios es mi fortaleza, Dios es el, bueno, es simplemente estar acordándonos de la verdad. Por eso dice que la parte de tu mente donde decide la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Entonces, si hay una parte de mí, de mi mente, que está siempre hablando con Dios, entonces ¿para qué volteo y estoy escuchando la que me recuerda, se te está haciendo tarde, tienes que pagar la renta, tienes que buscar un mejor trabajo, tienes que ponerte a estudiar, tienes que... ¿Para qué estoy pensando en problemas cuando tengo la voz que habla por Dios? Bueno, ese es un comentario que hago. Yo sé que Leti tiene otro también muy interesante. Adelante, Leti. Bueno, pues al principio de tu comentario decías, ¿no? Que es más difícil querer hacer realidad la ilusión. Y es efectivamente, estamos acostumbrados a querer así forzar lo que nosotros estamos en la ilusión y forzarla. Y queremos que sea de esa manera, cuando todo puede ser muy sencillo al escuchar la voz de Dios. Y aquí nos dice muy, muy claramente, ¿no? Nuestra mente distraída, desorganizada y sumamente insegura, pues es la que queremos cambiar esa parte de esa mente, ¿no? Y si ya la estamos definiendo como esto, pues ¿quién quiere tener una mente así, ¿no? Y lo que nos va a dar nuestra mente escuchando la voz de Dios, pues es lo que siempre hemos buscado, la serenidad, la paz, y dice aquí un reposo, y todo lo que hemos buscado siempre no sabemos dónde encontrarlo. Entonces es muy sencillo dejar de escuchar la voz que nos perturba y escuchar la voz que nos va a dar la paz. Sí, y además se hace manifiesto en el cuerpo, porque cuando estás pensando en algo que te inquieta, bueno, bueno, a mí en mi caso, por ejemplo, inmediatamente los hombros se me ponen tensos, me duele el cuello. O sea, hay muchas maneras en las que hay un sentimiento que no es agradable, enojo, disgusto, ira. O sea, disgusto y enojo no son lo mismo. Enojo e ira son lo mismo. Disgusto quiere decir que no te encuentras a gusto. O sea, es muy fácil identificar cuando estás sintiendo emociones negativas, angustia, tristeza, nostalgia, miedo, preocupación, ansiedad. Es muy fácil darse cuenta. Entonces, lo siento en las emociones, porque las emociones son como las olas, ¿no? Están revolcando adentro y te sientes de alguna manera perturbado. Y la paz siempre es igual, es una quietud. Y es simplemente una elección. De hecho, aquí lo está diciendo. Dice, trata de hoy no de prestarles oídos a esa parte que siempre está frenética y perturbada. Dice, trata de identificarte con la parte de la meta donde la quietud y la paz reinan para siempre. Y, o sea, cuando uno hace las prácticas, porque aquí es una elección, dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Pensar que el curso de milagros es una pérdida de tiempo, híjoles, pues más bien perdemos el tiempo cuando pensamos que los problemas son reales. Estamos perdiendo el tiempo porque no estamos solucionando nada. Realmente, si escucháramos la voz que habla por Dios, primero lo que hace es que estemos tranquilos, y cuando estamos tranquilos hay veces que ni siquiera tenemos que hacer nada para que las cosas se resuelvan, parece que se resuelven por sí mismas. E inclusive la misma voz puede sugerirte, haz esto, que son cosas que nosotros no practicamos. Como decir, ¿sabes qué? Saluda a todo el mundo, siéntete en paz, como si todo estuviera fluyendo de la mejor manera. Y entonces es cuando pones en práctica el curso, es como dices, oye, es como si estuviera en un escenario donde todo empieza a funcionar de acuerdo al guión que yo estoy teniendo en mi mente. Pues así es, efectivamente. Tenemos una mente sumamente poderosa
Y entonces lo que hace el curso es ayudarnos a enfocar nuestra mente en pensamientos que contribuyan a la paz, deshaciendo los pensamientos de miedo e inquietud, que son los que realmente nos perturban y dando origen precisamente al mundo que vemos. El mundo que vemos no es más que un espejo de los pensamientos que tenemos. Si todo está bien en tu vida, si tienes buena, pregúntate, bueno, si no tengo deudas, tengo todos los gastos cubiertos, tengo el trabajo que me gusta, las personas me buscan, me felicitan y todo el mundo está bien alrededor, quiere decir que estás haciendo el curso bien y te lo podemos constatar, Leti y yo, te lo podemos constatar porque así es como sucede. Pero ya hemos vivido el lado opuesto, en el que teníamos deudas, en el que teníamos disgustos, en el que estábamos como que no encajábamos, como que a nadie le gustaba lo que hacíamos. Pero ya hemos vivido ese mundo y hemos probado con el curso y vemos una gran diferencia. O sea, no te estamos contando la historia de fulanito o sutanito. Te estamos contando, o sea, que es algo que nosotros vivimos y estamos experimentando. Entonces, por eso podemos decir, efectivamente, el curso te lleva a tener un estado mental de paz y que experimentes esta paz en tu vivencia, pero tiene que empezar en tu mente. Y como dice aquí, no es cierto que vivas en este mundo. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar y nuestro verdadero hogar es el cielo. Somos hijos del cielo. ¿Y qué es lo que a veces dice? No, es que los ángeles caídos de Dios, pues somos todos. Todos somos esos ángeles que se cayeron del cielo y que, no, que un ángel de luz, que dicen las historias, que Lucifer cayó del cielo. Pues ese Lucifer somos nosotros. Somos la luz de Dios, pero que no puede dejar de brillar, nada más que creemos que somos algo distinto a ángeles. Realmente somos ángeles, nada más que lo hemos olvidado y simplemente tenemos que recordar esta verdad. Adelante, Leti. Bueno, solamente quiero comentar acerca de lo que dices, que cuando te sientes con tus deudas en orden, con tus pagos, con tu entorno, es que estás bien y que estás escuchando la voz y que todo funciona bien. Eh, voy a decir algo que podría ser contradictorio, pero no. O sea, esto es tu entorno, básicamente tu entorno, pero nuestros ejercicios y nuestro curso va más allá. Es esa paz mental que nosotros podemos llegar a tener sin importar lo que el entorno nos está dando, ¿no? Finalmente, el entorno, pues obviamente es a partir de lo que pensamos, pero no es lo importante ese entorno que describes con todo en orden en este mundo, con todo funcionando adecuado a las leyes de este mundo, pues no. O sea, lo que queremos es llegar, como dice aquí, a nuestro verdadero hogar, ¿no? Llegar a la paz de Dios. Aquí con todo ese entorno podemos tener cierta tranquilidad, claro que sí, pero todavía no sabemos lo que es la paz de Dios. Entonces, pues por ahí podemos iniciar, pero yo quiero decirles que vamos más lejos a tener una paz mental donde no importe el entorno donde te encuentras, sigas teniendo esa paz. Sí, porque estábamos leyendo ayer precisamente que es una ficción feliz. Y llega un momento que dices, bueno, es que yo ya no quiero vivir de la ficción. O sea, dice el curso que el mundo se convierte en un reflejo del cielo. Pero, o sea, que cuando tú practicas, el mundo en eso se convierte, pero llegas a un momento a la conclusión, dice, ok, es un reflejo, ¿sí? Es una ficción feliz. Y dices, Pero es que quieres vivir en el cielo realmente, ¿no? exactamente, exactamente. Pero entonces ya te estás dando cuenta, es que dices, bueno, ya no necesito vivir en un sueño, ya no necesito creer que estoy dormido, ya no necesito el reflejo, ahora quiero la realidad. Por supuesto, cuando ya llegaste a ese grado en el que dices, bueno, pues es que, pues sí,
Pero pues aquí finalmente, de todos modos, aunque la situación ya esté arreglada, sigue cambiando porque esa es la función del mundo, cambiar, cambiar. Y tú dices, necesariamente llegas a un estado mental que dices, es que las cosas no es necesario que cambien, ya lo aceptas, ya sabes. Y es cuando tú has llegado a ese punto, cuando el último paso, el cambio, ahora sí que en la transmutación, ya no eres tú el que da el paso, sino Dios. Pero ya lo has aceptado, ya cuando llega ese momento, ya aceptaste que pues el mundo es una ilusión. No tiene caso seguir viviendo en la ilusión. O sea, seguir dormido. Ya te das cuenta, sí, cierto, estoy dormido. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que vamos a ver, que estamos viendo en lo que es clarificación de términos, pero además también terminando con el concepto y empezando en el repaso, vamos a continuar con el libro de texto donde nos va a aclarar todo esto, con lo del sanador no sanado, que es la siguiente sección que vamos a ver, pero terminando cuando lleguemos al primer repaso, que básicamente mañana es la lección que antecede al repaso. Bueno, pues damos por dada la lección del día de hoy, ¿sí? Recordar, la voz de Dios me habla durante todo el día. Es un ejercicio que no quita tiempo, que bien podemos hacer, aplicar en todo momento, en cualquier lugar, y que realmente es muy sencillo. Simplemente es mantener la paz en la mente, invitar a la paz. Voy a hacer un Es como resumen. la lección de ayer que repitiéndola, perdón, es como la lección de ayer que repitiéndola es como nos damos cuenta de que la podemos escuchar. Ayer era no hay nada que temer y nos lo repetimos y en cualquier situación lo repetimos y ahora podemos decir la voz de Dios me habla durante todo el día y entre más lo repitamos podemos estar más abiertos para escuchar la voz. Exactamente, efectivamente. Pues vamos a hacer un repaso de los últimos encabezados y nos va a dar, es muy claro lo que dice la lección, los encabezados. Y dice así, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Dios es la mente con la que pienso. Dios es el amor en el que perdono. Dios es la fortaleza en la que confío. Por lo tanto, no hay nada que temer, pues la voz de Dios me habla durante todo el día. Y bueno, pues vámonos con la clarificación de términos. Tiene una introducción y vamos a seguir leyendo la cuarta directriz de su introducción. Adelante, Leti. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Y bueno, de hecho acabamos de pasar que la pregunta, el ego, ¿qué es el ego? Y es lo mismo que preguntar qué es el Espíritu Santo y decía, el ego es aquello, todo aquello que te inquieta, más el milagro es todo aquello que te pacifica. Y que esa precisamente esa era la única definición más acertada que se podía dar. Entonces, si el ego es todo aquello que te inquieta, pues entonces preguntar cómo es que se dio la separación y cómo es que sucedió lo imposible, pues obviamente es una pregunta para inquietar, no para pacificar. Y precisamente por eso tenemos el milagro que sustituye al ego. Y ayer estábamos hablando precisamente del perdón, la faz de Cristo, y digo, es muy difícil hacer un resumen, pero básicamente Dios
dice que Dios no perdona porque no condena. Es imposible concebir que algo creado por Dios pueda necesitar perdón. Más sin embargo, el perdón es una ilusión que nos aleja del error en vez de acercarnos a él. El perdón es una clase de ficción feliz, una manera en que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Porque no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Y esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente de creer que Dios es un enemigo la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Y sí es cierto, o sea, dice inclusive que el último obstáculo a vencer, más adelante lo vamos a ver, creo que es en el capítulo 22, dice que la muerte es el penúltimo miedo a vencer. El último y el más difícil de superar es precisamente precisamente creer que Dios está en contra de nosotros. Ese es realmente el más difícil de todos. Pero precisamente el curso se está encargando de minar precisamente esa creencia y convertirla en una creencia feliz, que Dios nos espera con los brazos abiertos. Sigue siendo una creencia, pero tenemos que, vamos, en este mundo no podemos vivir sin creencias. Entonces, bueno, perfecto. Te voy a dar una creencia feliz, pero es un reflejo de la realidad. Realmente Dios te está esperando con los brazos abiertos porque eres su hijo y solamente desea lo mejor para ti. Por eso decía ayer el perdón que necesitamos un pensamiento de paz porque estamos en conflicto con Dios. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que Él se lo pida. Y precisamente por eso nos dio al Espíritu Santo. Bien, pues adelante, Leti, te escuchamos. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Es la salvación. Es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver al mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí un paso más basta para entrar. Es el paso final y ese se lo dejamos a Dios. Ayer, después del programa, Leti y yo siempre nos comunicamos y platicamos un momento. Y ayer ella me hizo una corrección, porque yo dije, oye, pareciera como si fuéramos a ver el rostro de Cristo, porque es lo que percibimos, ¿no? Dice, es como si viéramos a Jesús. Pero eh, eh, ayer con lo que me dijo, me acordé de que dice, y ya leímos eso, dice, Jesús no nos dejaría no nos permitiría verlo una vez más con el cuerpo. ¿Por qué? Con su cuerpo. Porque estaría compartiendo nada. De nada sirve que viéramos a Jesús en su cuerpo, porque sería irnos con la apariencia del cuerpo y que el cuerpo es lo importante. Y entonces, básicamente, ayer me dijo algo muy interesante y yo quiero que ella se los explique, porque efectivamente no es ver el rostro de Jesús, es más bien entender que todos son el Hijo de Dios. Y ella se los va a explicar. Adelante, Leti. A ver si me acuerdo. Bueno, yo creo que sí te vas a ver. Bueno, lo que pasa es que ayer decías que te imaginabas ver a Jesús y yo dije, no, pues en realidad no es ver a Jesús, no es ver nuevamente un cuerpo, no es seguir identificándonos con el cuerpo. Pero esto de ver la faz de Cristo, y no sé si ya lo vimos en algún ejercicio o lo vamos a ver, pero es esa parte de verlo todo como realmente es. La faz de Cristo es ver a nuestros hermanos como fueron creados y a nosotros mismos, obviamente, ¿no? Pero el verlo afuera nos ayuda a verlo dentro de nosotros mismos.
el Cristo, pues es también el Hijo de Dios. Él es el Hijo. Ujú. Ese es el Cristo. No, no lo identificamos con Jesús crucificado y estas cosas, ¿no? Sino que el Cristo es la conciencia, es el Hijo de Dios. Y entonces, cuando nosotros queremos ver la faz de Cristo, cuando nosotros queremos ver en nuestros hermanos su verdadero ser, pues es que hemos perdonado todos los juicios que hemos hecho hacia Él. Todos los juicios que hemos hecho son perdonados al ver su verdadero ser. Y por eso dice aquí, la faz de Cristo es el símbolo del perdón. Cuando yo veo a mi hermano en su verdadero ser, quiere decir que he perdonado todo y es la salvación mía y de mi hermano también. Y dice también, es el símbolo del mundo real. Claro, porque estoy viendo entonces el verdadero ser, la realidad que somos, tanto mi hermano como yo mismo, porque al verlo en mi hermano, pues obviamente que lo voy a ver en mí también. No sé si aquí queda más claro. Sí, 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 definitivamente. O sea, en el momento que vemos que todos son completamente inocentes, estamos también viendo nuestra inocencia. Es cuando estamos Mira, viendo, permíteme tantito. sí, Es que hemos dicho mucho la palabra inocente y de repente así como que digo, a ver, vamos a ir viendo, porque decimos, es que ve la inocencia y ve, hay que vernos como niños y que no sé qué, pero el Hijo de Dios no solamente es inocencia. El Hijo de Dios pues fue creado a imagen y semejanza del Padre, ¿no? claro. Entonces, Dios no es solamente inocencia, Dios es principalmente amor. Entonces, ¿y por qué quiero cambiar la palabra de inocencia? Porque para nosotros en este mundo significa algo. Y por eso lo hemos dicho, hay que vernos como niños que no les preocupa nada y no sé qué tanto, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas personas no tienen un niño interior dañado, ¿no? Entonces, pues hay que usar también símbolos, porque las palabras finalmente son símbolos, símbolos que nos ayuden a ir más allá de lo que vivimos en este mundo. Entonces, el amor de Dios todavía no lo conocemos en plenitud, pero nos ha dicho que el perdón es lo más cercano a ese amor de Dios. Entonces, no nos identificamos con los símbolos o las palabras que usamos en este mundo. Hay que dejar que se nos enseñe más allá de esos significados que hemos puesto. Entonces, así como que de repente la palabra inocencia no me gusta usarla mucho. O sea, por el significado que le hemos dado en este mundo, ¿no? Nada más por eso. Inclusive es un significado peyorativo, ¿no? Ay, te Qué vieron inocente es eres. exactamente, te dieron a tole con el dedo. O sea, efectivamente, obviamente que inocencia en el curso tiene un concepto mucho más amplio. Quiere decir la completa incapacidad de percibir el miedo, ¿sí? De ver defectos. Es la completa incapacidad de ver eso. Más sin embargo, bueno, es cierto Más que bien, no incapacidad, la completa capacidad de poder ver todo como es, toda la realidad, ¿no? el estado Porque natural si de la mente. decimos que es incapacidad, pues no, pues como que no, el Hijo de Dios no es incapaz, o Sí, sea, no tiene incapacidad. sí, o sea, a lo que me refiero es que la mente de Cristo no puede ver ningún defecto. A eso es a lo que me... ¿Por qué? Sí, sí, Porque sabe que no por eso existe. insisto en que los símbolos que usamos hay que usarlos de una mejor manera, ¿no? Las palabras que usamos hay que usarlas de una mejor manera para que podamos llegar más lejos, vamos. Exactamente, porque nos quedamos ahora sí que en la palabra inocencia, inocente, pero como dices, tenemos un concepto muy distinto de lo que realmente significa. Y el curso nos dice muchas veces, ve más allá del simple significado, no te quedes en el símbolo, sino que vayas, profundices más. Por eso hemos dicho que el curso de milagros, o sea, está escrito en español, bueno, está traducido en español, pero es un español mucho más profundo. O sea, no se queda simplemente en lo que nosotros creemos que son las palabras.
Pues seguimos adelante, Letito, ya alcanzamos a leer otro párrafo. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que es símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en, en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. La voluntad, ¿sigo? Sí, adelante. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Sí, de hecho, nos está diciendo que quien realmente nos va a despertar es Dios, porque de hecho dice que es el paso final, ¿sí? Pero ese se lo dejamos a Dios. Y que, bueno, pues en este mundo de símbolos, dice que hay un símbolo exclusivo que es el del Padre, que es el de Dios, pero es la unidad. Pero la unidad no puede ser dividida, porque por eso el perdón es una representación de la unidad. O sea, en este mundo no percibimos la unidad tal y como es. Solamente el Espíritu Santo y Dios conocen, bueno, y el Hijo de Dios sin ninguna, ya completamente libre, o sea, la mente crística reconoce la unidad. Y el perdón es lo que nos conduce a eso, precisamente a la unidad. Por eso dice que no puede ser dividido. Es lo que representa al Padre, o sea, el Padre, Dios, es el todo. Por eso el curso habla de la mente uno, la mente que no puede ser dividida y que lo abarca todo. Pero en este sueño parece nada más, es una apariencia porque es un sueño que estamos separados. Por eso dice que lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo, del sueño a la realidad. ¿Es esto una jornada? Pues no, realmente no, porque la verdad no es como si nos estuviera conduciendo de un lugar a otro. Siempre está presente, solamente necesitamos despertar. Y bueno, mañana yo creo que vamos a hacer una aclaración de este punto porque suena muy enigmático, ¿verdad? Pero está muy bien clarificado en los siguientes párrafos. Y bueno, pues estamos llegando al final de prácticamente nos queda un minuto. ¿Deseas agregar algo, Leti? Pues mejor lo dejamos el comentario para mañana para que no quede corto. Ok, exactamente. Entonces mañana volvemos a repetir el párrafo 6. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Veo algunos números nuevos. Pues bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Esperamos que esto les aclare sus dudas y les ayude a profundizar en el curso. Nos despedimos de nuestra transmisión rezando como hacemos siempre, diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta hasta mañana. mañana.